Ahora sí estamos. ¿Me escuchan bien todos? Así empiezo la clase. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Profe. profe. Bueno, recuerden que cualquier cosa me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿sí? Yo voy a ir explicando cómo se resuelven los problemas, los 4 primeros problemas, y cualquier duda, por más pava que sea, es mejor sacárselas ahora que después durante un examen o cuando tengan que escribir un informe. Bueno, bueno, vamos a comenzar entonces. Hoy lo que vamos a ver entonces es las ecuaciones y algunos conceptos de movimiento rotacional. Hasta ahora ustedes ya habían visto lo que era movimiento lineal, donde habíamos establecido las variables de posición, que llamábamos, por ejemplo, para el rectilíneo uniforme, o sea, en una dimensión, la variable de posición la representábamos con la letra X. La velocidad, que ahora le vamos a llamar velocidad lineal, era la letra B, B corta. Luego la aceleración era la letra A. En el movimiento circular existen sus variables equivalentes, solamente que ahora la posición, como estamos describiendo un círculo, viene dada por un ángulo, y ese ángulo es el ángulo θ y es la posición angular. Luego vamos a tener una velocidad, que también es la velocidad angular ahora, que se describe con la letra omega. Esto no es una W, ¿sí? Es una letra omega del alfabeto griego. Esa es la velocidad angular. Y luego también tenemos la aceleración angular descrita por la letra alfa, ¿sí? Esta vamos a obviar por ahora. Recuerden las ecuaciones de posición, recuerden x de t, que era igual a x0 más b0 por t, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? El equivalente en movimiento circular sería θ, en lugar de x, igual a un θ0 más omega 0 por t, más un medio de alfa por t al cuadrado. Fíjense que son iguales, solamente que cambian las letras. ¿Sí? Esta va a describir cómo cambia el θ en el tiempo, o sea, el ángulo, y esta describe cómo cambia una distancia, una posición en el tiempo. Observen que la ecuación de velocidad son también muy parecidas. Velocidad es igual a v0 más alfa más aceleración por t, o sea, v0 más a por t. Mientras que para el movimiento circular es omega es igual a omega 0 más alfa por t. Luego, en el próximo, dentro de 2 coloquios, vamos a ver todo esto que sigue acá abajo, que hoy no lo vamos a ver, ¿sí? Pero van a ver que también para el movimiento circular y lineal existen equivalencias. Por ejemplo, acá solamente les voy a mencionar la masa. En el movimiento circular su equivalente es el momento de inercia, y las fuerzas son los torques, ¿sí? Después lo demás ya lo vamos a ver. Pero por ahora vamos a usar solamente esta parte, mejor dicho, esta parte. Vamos al problema 1. Todos tienen la guía, espero que la hayan visto más o menos. Entonces, vamos a ver, dice, un coche acelera desde el reposo en una pista circular que tiene 0,1 kilómetros de diámetro, con una aceleración angular, o sea, alfa, constante de 0,0045 radianes sobre segundo al cuadrado. Esto debería estar acá arriba. ¿Cuánto tardará el coche en dar una vuelta? Bueno, vamos a ver. Esta sería la pista circular. Si definimos que el centro está más o menos acá, su radio es de 50 metros, o sea, si 0,1 kilómetros es el diámetro, 100 metros es el diámetro, 50 metros es el radio. ¿Cuánto tardará en dar una vuelta? Tenemos la aceleración angular alfa, igual a 0,0045 radianes sobre segundo cuadrado. Sabemos que parte del reposo, o sea que al igual que en movimientos lineales, el movimiento circular, su omega 0 va a ser igual a 0. Y la posición inicial, o sea, el θ inicial, el θ0, podemos decir que comienza todo acá. Entonces, podía haberlo puesto acá también,
por una cuestión de que ustedes están acostumbrados a ver que los ángulos crecen de acá para allá, ¿sí? Pero yo puedo definir el θ cero en cualquier lugar, y por eso, a propósito, digamos, los definí acá, para que no se centren siempre, o que no se cierren con la idea que el θ igual a cero siempre acá. Entonces, a partir de acá, para allá, los ángulos van a crecer. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el auto esté acá, o mejor dicho, vamos a hacer en otra posición. Cuando el auto esté en este punto, el θ va a ser igual a 90 grados, o pi sobre 2. Recuerden que ahora más que nada nos vamos a manejar con radianes. Entonces van a tener que acostumbrarse a usar esta notación. Bueno, ¿cuánto tardará el coche en dar una vuelta? Entonces, ¿cuántos radianes son una vuelta? 2pi. 2pi. Muy bien. Entonces, lo único que tengo que hacer yo es agarrar la ecuación de posición en el tiempo, o sea, θ en función del tiempo, la definimos anteriormente. Ustedes vieron también, no sé si vieron el apuntecito que Nieves preparó y subimos al entorno virtual. Tengo que ver cuál es el θ inicial, cuál es el omega inicial y cuál es el alfa y reemplazarlos ahí. Ya vimos que el θ inicial podríamos decir que era 0, el omega inicial es 0 porque parte del reposo, entonces ya los pongo en su lugar en la ecuación y vamos a ver que estos dos términos se van a ir. Y solo me va a quedar el de la aceleración. Alfa sobre 2 por t al cuadrado, o un medio de alfa por t al cuadrado, como a ustedes les guste más decir. Entonces, la ecuación de posición en el tiempo me va a quedar de esa forma. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Entonces, ahora reemplazo, como ustedes dijeron, nada más, que cuánto tiempo tardo en dar una vuelta, o sea que reemplazo cuando θ va a ser igual a 2pi, o sea, a 2pi radianes. Y solamente lo que tengo que hacer es despejar el tiempo. O sea, paso este 2 multiplicando, paso el alfa dividiendo, y esto como raíz cuadrada para el otro lado. ¿Sí? Si hacen esa cuenta, 2 por 2pi sobre 0.0045, van a ver que radianes se va con radianes, este segundo al cuadrado que está acá abajo pasa acá arriba, y el segundo al cuadrado raíz cuadrada, o sea que me va a quedar unidad de segundos. O sea que el tiempo para una vuelta a mí por lo menos me dio 53 segundos. ¿Sí? Y con eso responde el ítem A del problema 1. Profe, yo antes que sigamos te puedo hacer una consulta. Todas las que quieras. Bien básica es, pero porque me quedó la duda. Viste que, por ejemplo, la aceleración centrípeta vos la podés poner en la dirección del radio, la aceleración lineal tiene el mismo sentido de la velocidad lineal, Sí. y la velocidad angular, ¿sería algo parecido, digamos, a la aceleración angular, el sentido que tiene como vector? Depende. Sí, eso lo vamos a ver más que nada dentro de 2 coloquios cuando veamos el concepto de torque, pero está bien que hagas la pregunta, ¿por qué? Todo lo que sea angular, ¿sí? O definiciones de cosas que giran, se tiene que usar la regla de la mano derecha. No sé si ya hablaron de eso en algún lugar. Yo lo vi en el libro. En el libro, bueno. Fíjate, acá yo te dice el vector, capaz que debería haberlo hecho con otro color. El color, vamos a poner verde, celeste. Pues vos dijiste, entonces la velocidad lineal apunta en este sentido y la aceleración lineal también apunta en ese sentido, aceleración tangencial se le llama, y la aceleración centrípeta, le dijiste vos, o aceleración normal le vamos a llamar nosotros, apunta en ese sentido. ¿Sí? Eso sale, y yo lo tengo justo abierto acá, estaba mirando que no usaba mal las definiciones. Ustedes pueden ver, cuando vean el apuntecito, no sé si les apareció en la pantalla. Sí, profesor. Cuando vean el apuntecito que está en el entorno virtual, van a ver que de definir el vector radio, ¿sí? Que después lo pueden, como tantas veces hicimos con la propiedad de triángulos, descomponer de esta forma, ¿sí? En una magnitud por coseno por seno, y a su vez este coseno-seno es un versor. Eso lo pueden ver tranquilos después.
Si ustedes le hacen la primera derivada a eso, en el tiempo, sale la velocidad, y si le hacen la segunda derivada, vamos a llegar acá, sale la aceleración, ¿sí? Donde la aceleración tiene dos componentes, una componente lineal, o mejor dicho, que apunta en el sentido de la velocidad, es la aceleración tangencial, y una componente que es ortogonal, o sea, es normal al sentido de la velocidad, y esa es la aceleración normal o centrípeta, ¿sí? Sale de estas deducciones de simplemente decir, bueno, si posición es tanto, cuánto es la derivada de esa posición con respecto al tiempo, y cuánto es la segunda derivada de esa posición con respecto al tiempo, y sale la velocidad y la aceleración. Ahora, esas son las lineales, ¿sí? Entonces no se confundan cuando hablemos de angulares. Cuando estemos hablando de aceleración angular o de velocidad angular, vamos a comenzar con esta. La velocidad angular, ustedes tienen que agarrar, y capaz que me voy a tener que encender la cámara, y díganme si me ven bien, porque la iluminación acá no es muy buena. A ver. Ahí me ven. Sí, profe. Bueno. Tienen que agarrar la mano, ¿sí? Voy a tener que sacar el fondo falso este que tengo, pero a ver. Bueno, no sé cómo hacerlo ahora. Tienen que agarrar la mano y con doblarla tienen que indicar cómo gira la partícula, o en este caso el auto, en la pista. ¿Sí? Si ustedes ven para dónde apunta el dedo derecho, cuando hacen ese movimiento de la mano, ese vector es el vector velocidad angular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se representa? Voy a apagar porque mi conexión es muy mala. Se representa como un vector que puede ser punta de flecha o cola de flecha, ¿sí? El de la izquierda es punta de flecha, el de la derecha es cola de flecha. En este caso, el dedo gordo apunta hacia ustedes, ¿sí? Si hacen el sentido de giro que yo indiqué para el auto. Entonces, lo correcto sería que, como el dedo gordo apunta hacia ustedes, es punta de flecha. Lo tienen que dibujar acá en realidad. Este sería el vector velocidad angular. O sea, estaría apuntando en el eje Z, digamos, Claro, claro. para arriba. Yo pensé que también se podía poner, por ejemplo, en la partícula, el movimiento, yo pensé que se ponía sobre la partícula y que tenía más o menos la dirección de la aceleración No, no, angular. no, no, no. Mm, No. Si esto es tu claro. eje, vamos a decir X, Y, este es tu eje Z positivo. Ujú. Se representa de Sí, esa forma. listo. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, y con respecto a la aceleración, te dije, depende. ¿Por qué? Porque en este caso está acelerando, se está aumentando su velocidad, quiere decir que el vector velocidad angular, esto es una magnitud más, perdón, el vector velocidad angular y el vector aceleración angular tienen el mismo sentido. Pero al igual que el movimiento lineal, imaginen que este auto está moviéndose para allá, o sea, su vector velocidad angular es así, pero está frenando. Entonces quiere decir que su aceleración angular apunta en el otro sentido. ¿Sí? Es lo mismo que para movimiento lineal. Yo puedo tener un auto que va para allá, o sea que su vector velocidad apunta para allá, pero está frenando. Entonces quiere decir que su vector aceleración apunta para allá. ¿Estamos? Sí, profe, ahí lo Esto entendí. les recomiendo que hagan problemas donde tengan que hacer esos dibujitos de vectores y entonces ustedes lo van a entender bien. Bueno, volvamos al problema completamente. Entonces, hasta acá llegamos. ¿Cómo calcular el tiempo que tarda en dar una vuelta? Teníamos que reemplazar los valores en la ecuación de posición, que es esta, perdón, y luego reemplazar este tita por un 2pi, que es una vuelta completa, y ahí obtenemos, despejando el tiempo, cuánto es el tiempo para dar una vuelta completa. Bueno, voy a limpiar la pantalla. Y seguimos. Dejé acá el tiempo guardado y la ecuación de posición, aunque ya no la vamos a usar más. Ahora, ¿cuál es la velocidad angular en ese momento? O sea, cuando complete la vuelta entera. Como estuvo acelerando, comenzó con un omega igual a 0 y al dar una vuelta completa a los 53 segundos, ese omega ya es diferente de 0. Entonces, ¿qué agarramos? Simplemente la ecuación de velocidad en función del tiempo y vemos qué valores van acá. Entonces, ¿qué iría acá en omega 0? 0. Pero,
Muy bien. Y en alfa, Iría la aceleración y el tiempo el que averiguamos en el inciso anterior. perfecto. Entonces, fíjese, simplemente reemplazamos los valores. Yo le hago el paso a paso para que por ahí no se pierda alguno que está un poco distraído. Este término se va y solo me queda este término lineal. Lo paso en limpio. Y yo quiero averiguar el omega a los 53 segundos. ¿Sí? Omega de t. Entonces reemplazo el t, como dijo alguien ahí, por 53 segundos. Y ya despejo directamente ese valor. Despejo no, lo calculo directamente. Y, bueno, es 0.045 por 53, da aproximadamente 0.24 segundos, se va con este cuadrado, y ahí me quedan las unidades de radianes sobre segundos, que son las unidades de la velocidad angular. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Bueno, dejamos la ecuación de velocidad en función del tiempo acá, y vamos a calcular cuánto es su velocidad lineal. ¿Alguien tiene una idea de cómo calcular la velocidad lineal? O sea, di la vuelta completa, Es 53 la segundos. velocidad angular por el radio. Exactamente. Del mismo apuntecito que pueden consultar para ver la parte teórica de cómo es, de cómo salen los diferentes valores, van a encontrar las relaciones. Después, bueno, esto es arco igual a R por tita, velocidad R por omega, aceleración tangencial R por alfa, aceleración normal R por omega cuadrado, que si reemplazo el omega cuadrado a lo que es igual, digamos, van a ver que es, paso el R dividiendo acá y omega es B sobre R también, o sea que puedo poner B cuadrado sobre R. ¿Sí? Todas esas relaciones están ahí. Bueno, entonces simplemente yo sé que la velocidad angular a los 53 segundos, o sea, cuando dio una vuelta completa, es 0,24 radianes sobre segundos. Quiero saber cuánto es la velocidad lineal a los 53 segundos. Lo único que hago es usar esa relación. Velocidad es igual a R por omega. Reemplazo los valores. Conozco R. ¿Sí? Recuerden que la pista tenía 100 metros de diámetro. No se confundan cuando les dice el enunciado diámetro y lo pongan como radio. Si bien no es un error grave, pero es importante saber que ustedes conocen el concepto de diámetro y radio. Entonces con esto pueden calcular. Fíjense que me va a quedar metros sobre segundos, ¿sí? Recuerden que el radio, por la definición de arco, en realidad es ¿sí? Entonces no vamos a decir que tachamos radianes con radianes, porque radianes en realidad tampoco es una unidad real. No sé si me llegan a entender lo que quiero decir. Sí. Bueno, y simplemente calculan 50 por 0,24 y eso les va a dar 12 metros sobre segundos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, Sí. ayer estuve resolviendo este problema y como que tuve problema con este problema. Valga la redundancia, decime. Y estuve buscando en internet y me decía que 1 kilómetro era igual que un radián. ¿Qué Que significaría 1 kilómetro. O sea, quería buscar equivalencia entre kilómetro y radianes. O sea, para pasarlo. Pero no sabía cómo hacerlo. Pero todo depende del radio de la circunferencia, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, si vos vas bueno, vamos a hacer que voy a hacer un círculo diferente acá. A ver. Yo tengo un círculo cualquiera, ¿sí? Que tiene un radio igual a 1, ¿sí? Sí. Este radio es igual a 1. O sea, si yo voy de acá hasta acá, ¿sí? Y después agarro este arco y lo estiro, ¿sí? ¿Cuánto va a medir ese arco? Supongo que un radián. No, pi radianes. Un pi radián. Pi radianes, claro. Eso si el radio es igual a 1. ¿Sí? Pero si el radio es igual a 2, ya no es pi radianes. ¿Sí? Si el radio es igual a 5,8, eso ya no es pi radianes.
Está la relación. ¿Está? Que es lo que yo les mostraba acá. A ver si les muestro acá otra vez. A ver, está acá. ¿Sí? El ángulo es igual al arco dividido el radio. ¿Sí? Tenés que revisar un poco ese concepto, ¿está bien? O sea, Sí, yo por un ahí me perdí un kilómetro, poco. sí, bueno, por eso. Un kilómetro, por ejemplo, esto va a ser un kilómetro dependiendo de cuánto sea el radio. Yo puedo calcular, por ejemplo, acá cuánto es, a ver, voy a limpiar un poquito la pantalla, cuánto es el recorrido total que hace esto en metros, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuánto es el largo de la pista, vamos a decir? Si yo agarrara y calculara la distancia lineal que recorrió el auto desde acá hasta volver acá. ¿Cómo lo calculás a eso? Con el, Con con la esto, fórmula del perímetro. con la fórmula de perímetro, 2πr. ¿Sí? Ujú. Fíjate que 2pi por r, lo sacamos rápido, Daba 0,314. 2 por pi por 50 metros, 314 metros. ¿Sí? Ah, sí. ¿Estamos? Entonces no hay una equivalencia de decir radianes a kilómetros así directamente. Tenés que tener en cuenta siempre el radio. ¿Sí? Ujú. Un radián en una circunferencia, eh, ¿cómo es? En una circunferencia de radio 1 va a ser pi sobre 3 pi dividido pi, digamos. ¿Sí? Algo así. Es un radián. Bueno, Sí, espero no perfecto. haberte confundido más de lo que No, está. te entendí. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, entonces llegamos al ítem C, calculamos la velocidad y con eso terminaría el problema 1. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo ¿Alguna creo que otra pregunta tengo con respecto? una duda, como Sí. que se me confundieron las cosas y más como para aclararme yo. Bueno, Las variables, eh, las variables angulares son magnitudes escalares. vamos al inicio. Las variables angulares, estas, son magnitudes escalares igual que estas, hasta que los defina como vector. Si yo quiero saber cuál es el sentido de, por ejemplo, la velocidad, yo los puedo definir como un vector y ahí pasan a ser magnitudes vectoriales. O sea, son el módulo de una magnitud vectorial, sería igual que en Exacto. el movimiento lineal. Bien, Exactamente, exactamente. buenísimo, gracias. Esa era mi duda. Bueno, ¿alguien más? Movimiento circular por ahí deja un poco, es un poco intimidante al principio, pero después van a ver que los problemas son fáciles. Problema 2 aquí. Bueno, problema 2. Una bola de masa m igual a 0,20 kilogramos está atada a una cuerda fina y se mueve a lo largo de una circunferencia de radio r igual a 1 metro, en un plano vertical como muestra la figura. En el punto O se le comunica, o sea, alguien le da un golpe para que comience con una velocidad inicial igual a 7 metros sobre segundos. Determinar la velocidad de la bola y la tensión de la cuerda en el punto A, el punto B, y luego vamos a ver lo que fíjense. Y ahí, profe, ¿qué velocidad sería? ¿La lineal o la angular? Si es V, es lineal. Si no, vamos a dejar explícito omega. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, entonces, ¿alguien me puede decir más o menos qué se les ocurre de todas las herramientas que aprendieron hasta ahora? ¿Qué usar para ver cómo va a ser la velocidad? Si yo le aplico una velocidad inicial acá, ¿cómo va a ser la velocidad cuando pase por el punto A? Sabiendo que esto es una circunferencia que está, o sea, describe una circunferencia, esto es simplemente un clavo que tiene una soga que agarra esta bola que está aquí
y alguien le da un golpe y esto empieza con 7 metros sobre segundos, está vertical, ¿no? Y esto hace este recorrido, ¿sí? O sea, deberíamos sacar la ecuación de la posición, ahí sacar el tiempo a la que se llega al tiempo en el que se llega a, y Ujú. después en la ecuación de la velocidad, sacar la velocidad de la bola en ese momento. Eso podría ser, ¿sí? Pero te propongo una forma más fácil, que es usando trabajo y energía, el teorema del trabajo y la energía, ¿sí? Ahí simplemente tenés que tener en cuenta las posiciones iniciales y finales, ver si hay alguna fuerza que hace, alguna fuerza no conservativa, si hace algún trabajo, que parece difícil al principio, pero después ustedes van a ver que lo pueden sacar muy rápido a eso, sin necesidad de hacer todo en detalle, y es mucho más fácil. ¿Qué pasó acá? No. Entonces, de la misma forma como hicieron en el coloquio anterior, tienen que ver cuál es la posición inicial, que en este caso es el punto O, cuál es la posición final, que en este caso es el punto A, y ver cómo, si hay o no hay cambios en la energía cinética inicial y final, en la potencial gravitatoria y en la potencial elástica. ¿Sí? Ahí están las expresiones de cada uno. Entonces, lo primero que vamos a ver es, en la situación inicial, ¿hay energía cinética? Sí hay energía cinética porque alguien le aplica una velocidad de 7 metros sobre segundos, con lo cual, si yo uso esta fórmula, ¿sí? Masa o 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado, la masa tenemos el dato, la velocidad tenemos el dato, o sea que puedo calcular la energía cinética inicial. Lo que quiero saber después es si puedo calcular la energía cinética final. Bueno, ya les voy a decir, en energía potencial elástica no hay cambios porque no hay ningún resorte ni nada que sea elástico, o sea, nada que se estire y se comprima. Entonces, al inicio y al final es 0. Y si yo defino como que mi sistema de coordenadas está acá, por ejemplo, ¿sí? X, Y, esto corresponde a la altura igual a 0 y esto corresponde a la altura igual a 1 metro. ¿Sí? Porque el radio es 1 metro, o sea que esto es 1 también. Porque voy a cambiar el color porque no es muy claro ese color. O sea, cuando esté acá, ¿se ve ese color? Sí, Esto también en la altura es 1 metro. O sea que en este punto, la bola tiene energía potencial igual a m por g por 1 metro, y en este punto, la energía potencial es 0 porque es m por g por 0. ¿Estamos? Entonces, en la situación inicial, como la altura es 1 metro, ¿sí? Esto sería 0.2 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 1 metro, me da aproximadamente 2 joules de energía potencial gravitatoria. En realidad da 1.962, pero por cifras significativas lo dejamos en 2 joules. Y en la situación final es 0,2 por 9.81 por 0, me da 0. Entonces, ya pude evaluar energía cinética Profe, inicial ¿puede y final. explicar Sí, de nuevo por qué 1 metro y 0 metros? bueno. Hacé de cuenta que yo asumo como que este nivel es altura igual a 0. Ah, bien. ¿Tá? Acá va a ser, todo este nivel va a ser altura igual a 1, y todo este nivel va a ser altura igual a 2. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, ahí entendí, gracias. Bueno, ese color tampoco me gusta mucho. Ojalá sí. Bueno, ahora, ya definí entonces el tema de la energía cinética en la posición inicial y final, y definí también la energía potencial en la situación inicial y final.
O sea que voy a poder poner un delta de energía cinética y voy a poder poner un delta de energía potencial gravitatoria. Esta es 0. Ahora vamos a ver si hay algún trabajo de alguna fuerza no conservativa. Recuerden la definición de trabajo de una fuerza, ¿sí? A ustedes lo que les interesa saber esto. O sea que esto es un producto escalar de dos vectores. ¿Qué pasó acá? ¿Me escuchan? Sí, profe, Sí, profe, se escucha. No sé qué pasó, que me saltó una ventana del Zoom. Bueno, recuerden que esto es un producto escalar de dos vectores. Como es un producto escalar, es el producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. O sea que a mí me interesa esta expresión. O sea, acá lo único que pasó, de acá, de este lugar a este lugar, es que se integró desde un punto inicial a final el diferencial de L. Entonces me pasa a ser un valor L, o sea, de 0 a L. Entonces, vamos a ver, ¿qué fuerzas, olvidémonos del empujón inicial, ¿sí? Eso no cuenta. ¿Qué fuerzas están siendo ejercidas sobre la bola de masa 0,2 kilogramos? la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda. ¿Qué más? El peso. El peso, muy bien. Solamente que el peso lo tengo en cuenta en esta parte de la ecuación. ¿Y qué otra Claro, fuerza? otra fuerza no conservativa no hay. Porque Ya no la hay. normal no, porque no está apoyado en ningún lado. Muy bien. Muy bien. Solo la tensión. Entonces, vamos a analizar cómo es el trabajo de la fuerza de tensión. Entonces, sería una magnitud de la fuerza de tensión por la longitud que recorra, pero fíjense que siempre que la bola esté girando, la tensión está a 90 grados. ¿Lo ven a eso? O sea, para cualquier vector de movimiento que está representado por la velocidad, la fuerza de tensión está a 90 grados. Coseno de 90 es igual a 0 ¿Siempre va a ser así, profe, o solo en- en toda la vuelta. Siempre que la bolita esté agarrada a la cuerda, siempre en toda la vuelta la fuerza de tensión Bien. está a 90 grados. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de tensión es igual a 0 durante todo el recorrido. En este caso, estamos analizando solo de acá hasta acá, y en ese recorrido sigue siendo 90 grados, o sea que es igual a 0. Entonces, Profe, lo único que tengo que hacer, sí, perdón, la tensión quedaría representada por esa línea que va desde O a B, ¿sería? Eso es lo que no desde O entendí. a B. ¿Por qué la tensión no entiendo cómo va la tensión, por eso no entiendo por qué está a 90 grados de la posición Y del fíjate, desplazamiento, digo. si yo tengo, por ejemplo, la bolita acá en este lugar, y está agarrado a una cuerdita, ay, me salió horrible el dibujo, pero bueno, vos me entendés. Está agarrado a la cuerdita, ¿sí? ¿Para dónde es la tensión? Ah, claro, la tensión estaría representada por el radio, va, por Claro, sí, bueno, pero la la fuerza de tensión dirección sobre la sería. bolita, claro, la cuerda hace una tensión sobre la bolita que apunta hacia allá, ¿sí? Y su desplazamiento es hacia acá. O sea, para cada punto de la circunferencia tengo que hacer el vector de desplazamiento tangente, ¿sí? La tensión es para allá. Y Claro, siempre perfecto. forma 90 grados. Sí, ahí se entendió, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, como el trabajo de la única fuerza no conservativa es la tensión, y el trabajo de la fuerza de tensión es igual a 0, yo reemplazo ese valor acá, en la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas, y después ubico los deltas que pudimos sacar de analizar las situaciones iniciales y finales para la energía cinética y para la energía potencial gravitatoria. Entonces, acá tenemos 0 para las fuerzas, trabajo de las fuerzas no conservativas. Acá yo le pongo la expresión general, digamos, un medio de la masa por el delta de velocidades al cuadrado, más m por g por el delta de alturas, ¿sí? Lo pasamos limpio a la otra diapositiva. Entonces, ahora simplemente reemplacé por los valores. Esto es la energía cinética final
Esto es la energía cinética inicial, lo habíamos calculado en la diapositiva anterior, 4.9. Y esto es la energía potencial gravitatoria inicial, y la final era 0. ¿Sí? El menos queda porque la inicial va con el acá, ¿no? De distribuir esto con este. Lo mismo acá, de distribuir esto con este, me queda el menos. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora yo es averiguar la velocidad. Entonces, paso estos dos términos sumando, este multiplicando a eso, esto dividiendo a eso, y luego la raíz cuadrada. Me quedaría algo así. El 2 multiplica a ambos, ¿sí? Cuando calculo, me va a dar que alguien le aplicó una velocidad de 7 metros sobre segundo acá, pero como está el peso haciendo su trabajo, aquí va a llegar con una velocidad mayor de 8.3 metros sobre segundo. ¿Estamos? Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita? O pregunta grande también puede ser. Bueno. Además, me pedía que calcule también la tensión de la cuerda en el punto A. Entonces, si yo quiero calcular una fuerza, vamos a ver primero qué fuerzas están involucradas cuando la bolita esté acá. ¿Sí? Van a ser siempre el peso y la tensión. Y vamos a usar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, vamos a ver. Sumo los vectores tensión y peso, y eso me tiene que dar igual a masa por el vector aceleración. Y, ¿quién me dice cómo van a ser las componentes en X y en Y de estas fuerzas? Pueden agarrar un papel si quieren escribir ustedes también. ¿No? ¿Nadie? Recuerden cómo definimos nuestro sistema de referencia. Puede ser que la componente del vector tensión sea en x0 y en it positiva. Muy bien. ¿Y el peso? La componente en x0 y en la componente y negativa. Perfecto. Muy bien. Entonces, al reemplazar eso por sus componentes, ¿sí? En X y en Y, tenemos no hay nada en X, ¿sí? Por eso está 0 y 0, ¿sí? O sea que esas fuerzas no están haciendo ninguna aceleración. Solamente tenemos componentes en Y. La tensión apunta para arriba, o sea, en el sentido positivo de las Y, y el peso apunta hacia abajo, o sea, en el sentido negativo del de GI. Y eso va a ser igual a masa y ahí tenemos que analizar qué aceleración es la que está siendo la que hace el efecto de que la bola no se vaya o que no se dispare fuera de la circunferencia. ¿Sí? El efecto neto es una aceleración hacia arriba, ¿sí? De forma tal que eso corresponde con la aceleración normal, ¿sí? No es la aceleración tangencial, es la aceleración normal. ¿Sí? Hay componentes en Y nada más. Fíjense que la aceleración normal, justamente su componente es en Y, no en X. Entonces, me fijo solamente las componentes en Y, o sea, T menos P igual a masa por aceleración normal. Puedo despejar eso, la T, porque es lo que quiero averiguar la tensión. Y a su vez yo sé que el peso es M por G. ¿Sí? Recuerden que... Ay, ¿qué pasa? Este está negativo, o sea que pasa sumando para allá, por eso el signo más.
No me anda el botón derecho del mouse. Ahí está. Y además, recuerden, del apuntecito pueden sacar estas relaciones. La aceleración normal, que no es un dato que yo tenga, puede ser calculado como omega por R, omega cuadrado por R, perdón, o V cuadrado sobre R. ¿Sí? Y este valor y este, yo los tengo. Entonces, los reemplazo ahí. Puedo sacar masa de factor común. ¿Sí? Y me va a quedar 0,20 kilogramos por V cuadrado, o sea, 8.3 metros sobre segundo, todo al cuadrado, dividido el radio, que es 1 metro, más 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Y con eso llego a la magnitud de la fuerza de tensión. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Con respecto a la aceleración, Sí. nosotros hemos visto que la aceleración normal lo que hacía era cambiar la dirección de la velocidad Ajá. y la tangencial va variando la magnitud, digamos, de la aceleración. Pero si acá no hay la aceleración, no, aceleración, no es la así. aceleración tangencial no cambia la magnitud de la aceleración. En todo caso, de la velocidad lineal. Sí, de la velocidad, perdón. Ajá, sí. Pero si acá no hay aceleración tangencial, ¿por qué la velocidad no es constante? ¿Por qué decís que no hay aceleración tangencial? Porque usted dijo que no hay aceleración tangencial. No, yo dije que para analizar, capaz que me expresé mal, para expresar qué aceleración tiene componentes en I, tengo que ver cómo está esto, o sea, el dibujito. ¿Sí? Acá en este caso, la única componente en I de la aceleración es la aceleración normal, que apunta hacia el centro de la circunferencia. La normal, Claro. sí, la normal. No es que no hay aceleración tangencial. Dije que no podemos poner la aceleración tangencial. Quizás dije otra cosa. Puedo haberme equivocado, sí. Ah, bien. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí. Sí, perfecto. Gracias. Es más, ya que me haces esa pregunta, te digo, fíjense que por efecto del peso, ¿sí? Si yo tuviese que hacer el diagrama de cuerpo libre acá, yo pondría la tensión hacia allá y el peso hacia abajo, ¿no? Sí. O sea que la tensión tiene componente en X y no tiene componente en Y, mientras que el peso tiene componente en Y y no tiene componente en X. Si yo evaluara esta situación ahora, la del punto O, con la segunda ley de Newton, yo pondría la tensión aquí y aquí un 0. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Y fíjate que la tensión es positiva, apunta hacia el sentido positivo de las X. Y el peso es negativo. Entonces ahora ya no es masa, ya no es el menos peso igual a masa por la aceleración normal. Sin embargo, la tensión sí es masa por aceleración normal porque apunta hacia allá, ¿ven? Ahora la aceleración normal está en el eje X. O sea que acá iría la aceleración normal. ¿Qué aceleración iría para el peso? ¿Masa por aceleración qué? Tangencial. Ahí iría tangencial, fíjense, porque fíjense, el vector de aceleración es la Porque es tangencial. paralelo al de velocidad, digamos. Exactamente, o sea que iría la tangencial acá. Claro, ¿Se entonces, entiende? digamos, la ubicación de tangencial y normal no es fija, o sea, no es que uno va a estar siempre en el Y y otro en el X, va variando según la claro. circunferencia. Ah, Muy bien, perfecto. exactamente. Muy bien. Bueno, ¿alguien más sobre lo que hablábamos recién o sobre este ítem? Profe, yo sigo barra con lo que explicó recién. No entendí por qué en el punto, por ejemplo, si tomamos el punto, ahora estamos en el punto B, pero si tomamos el punto A, Sí, ahí tendríamos de componente X a la aceleración tangencial y componente Y a la normal. claro. Bien. Pero justo en este punto no tengo ningún vector fuerza para poder analizar la aceleración tangencial. No sé Claro, si- porque va a ser sí o sí cero. No hay fuerzas en el eje X, ese es el problema. Entonces no puedo decir 0 más 0 igual a masa por aceleración tangencial.
porque sería falso eso, porque la aceleración tangencial es diferente de cero y la masa es diferente de cero. Claro, o sea, es por eso que se pone cero, porque Claro, no hay fuerzas en el eje. Bien, claro. claro, no había No hay entendido fuerzas eso. en ese eje, o sea que no hay nada que esté ejerciendo una aceleración. Bueno, sigamos en el punto B, que es parecido al punto O, pero apunta para el otro lado. Acá en el punto B la velocidad lineal o tangencial, vamos a decir, apunta en ese sentido, ¿sí? Vamos a plantear otra vez el teorema del trabajo y la energía para ver cómo cambió desde una situación inicial a final, ¿sí? Final siendo el punto B, e inicial, yo puedo elegir tanto el punto O como el punto A, ¿sí? Porque yo lo único que tengo que comparar son las situaciones iniciales y finales. O sea que mi situación inicial puede ser el punto O, porque yo tengo los valores para el punto o ahora ya pueden ser el punto A porque calculé los valores para el punto A. ¿Sí? Fíjense, energía cinética la tengo porque tengo la velocidad y tengo la altura igual a cero, ¿sí? Que es para la energía potencial. Pero vamos a ver, creo que lo calculé con el punto A, ¿sí? Para el punto A, como situación inicial, la energía cinética, o sea, la puedo calcular gracias a esta velocidad que ya calculé, con esta expresión, ¿sí? Me dio la masa por velocidad al cuadrado, o sea que para una velocidad de 8.3 metros sobre segundos corresponde a una energía cinética de 6,9 joules. La velocidad que va a tener acá es lo que no conozco y lo que queremos calcular, ¿sí? Ahora, la energía potencial inicial en el punto A, habíamos definido esto como altura igual a 0 y esto como altura igual a 1 metro. O sea que en la situación inicial, altura igual a 0, energía potencial gravitatoria, 0. En la altura final, 1 metro, o sea que energía potencial gravitatoria aproximadamente 2 joules. No hay nada elástico, o sea que esto se va. Y de la misma forma que hoy, vamos a ver, ahora el peso apunta para abajo y la tensión apunta hacia la izquierda. Vamos a analizar el trabajo de las fuerzas no conservativas. Tenemos que ver cómo es la fuerza, cómo es el desplazamiento y el ángulo que forman los dos vectores. Otra vez, la fuerza tensión está siempre a 90 grados con respecto al desplazamiento, desde A hasta B. Lo mismo de entre O hasta B, a lo mismo. Quiere decir que otra vez igualo ese cero del trabajo de las fuerzas no conservativas, con esto, tengo el delta de energía cinética, de la misma forma que lo escribí hoy, esto es antes de distribuirlo. Lo distribuyo para que me quede 0,2 sobre 2 por 8.3. Me va a dar este menos 6.9, el menos 8.3, menos 6.9. Y este 0,2 por 9.81 por 1 me va a dar este valor, o sea, aproximadamente 2 joules, que era lo que yo les decía hoy. Y este me va a dar 0, o sea, no pongo nada, el menos 0 acá. Y ahora puedo despejar la velocidad final. Paso este sumando, paso este restando, este multiplicando, este dividiendo, y por último la raíz cuadrada. Me va a quedar una expresión de esta forma. Recuerden, no les dije hoy en la vez anterior, pero recuerden que Joule es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. O sea, cuando se me vaya kilogramo con este kilogramo, me va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que como están dentro de la raíz, me va a quedar metro sobre segundo. Bueno, cuando hacen ese cálculo, van a ver que la velocidad vuelve a ser 7 metros sobre segundos. O sea, empezó con 7 metros sobre segundos en el punto O, subió a 8.3 metros sobre segundos en el punto A y volvió al valor de 7 metros sobre segundos en el punto B. ¿Por qué volvió exactamente al mismo valor que en el punto O?
porque tienen la misma energía cinética y potencial. Que en el punto O. Bien. ¿Y por qué no se perdió nada? Porque son fuerzas conservativas. Eh, ¿Cómo que son fuerzas conservativas? ¿Quién? La energía cinética no es una fuerza. Sería la... Y la energía potencial tampoco es una fuerza. Ah, entonces no dije nada. Porque la energía No, no, pero no iba se crea bien. ni se destruye. Y la energía mecánica no cambia. Entonces, como no cambia la energía potencial, la energía cinética tampoco va a cambiar, porque van a ser iguales. Porque es un sistema conservativo, Sí. porque la única fuerza Ay, no esa sería la conservativa pregunta. da trabajo cero. Exactamente, Lisa Maya, sí. Esa sería la respuesta, o sea, con menos vuelta, más correcta. ¿Sí? No hay trabajo de fuerzas no conservativas, o sea que se mantiene la energía mecánica. Punto. Si no lo entienden con esas palabras, lo pueden decir de otra forma más larga, como lo estaba diciendo Lisandro y no sé quién más, pero tienen que tratar de decir eso. No hay trabajo de fuerzas no conservativas que disipen la energía inicial que tenía el sistema. ¿Sí? No hay rozamiento, la tensión no hizo trabajo, ni para detenerlo, ni para acelerarlo, vamos a decir, ni para hacer aumentar su velocidad. Entonces, toda la energía inicial que yo le apliqué en el punto O se va a recuperar en el punto B porque llegan al mismo valor de energía potencial otra vez en este caso. ¿Está? ¿Alguien quiera preguntar? ¿O los que opinaron recién lo entendieron de esa forma? Sí, profe, se entendió. Bien. Y entonces o sea, nosotros antes de hacer esto como usted planteó resolver este problema usando los datos en el punto O, primero tenemos que analizar eso, si el sistema es conservativo o no. Claro. Ah, bien, perfecto. O sea, analizan viendo cómo es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Puede existir una fuerza no conservativa, pero si no hace trabajo, el sistema es conservativo. O sea, o sea, que la fuerza no conservativa exista en el sistema no significa que el sistema no sea conservativo. Lo que no tiene que hacer es trabajo. Si el trabajo de esa fuerza no conservativa es igual a cero, el sistema es conservativo. Bueno, Profe, sí, le quería preguntar ahí, digamos, en el caso, suponga que analizamos eh, la variación de energía, pero desde el punto O al punto B, o sea, bien, todo el medio círculo. Ahí la variación de altura sería cero, porque están a la claro, misma altura, entonces sí, solo habría variación de energía cinética, pero que claro. también sería cero, La variación sería cero, la o sea, no hay variación. variación de Ajá. energía cinética y entonces te va a dar la velocidad igual a 7. Claro, perfecto, perfecto. O sea, como dijo Lisa, si yo hubiera analizado del punto O al punto B, el cálculo era más fácil. ¿Por qué? Porque en esta tabla, H inicial y H final eran lo mismo, o sea que el delta es igual a 0, ¿sí? Y lo único que voy a observar también es que la energía cinética inicial y final tienen que dar lo mismo, ¿sí? O sea, imagínense que ustedes tachan, o sea, esto no existe, porque ya definí que, y esto es 7, porque estoy analizando el punto O con respecto al punto B, igual a 0. O sea que yo tacho esto, porque pasa multiplicando y dividiendo para un 0, y después paso este que está restando para allá, esto es al cuadrado. Este es al cuadrado. Fíjense que estaba mal esto, cacho. Porque esto es al cuadrado si le puse el cuadrado acá. Para que me doy cuenta. Bueno. Está mal acá en la fórmula nomás, pero el cálculo estaba bien. O sea, el número que da estaba bien. ¿Cómo es? Bueno, cuando despeje esto, o sea, quiere decir que b final al cuadrado es igual a b inicial al cuadrado, se van los cuadrados y me queda eso. Esto ya lo pasamos, ¿sí? Profe, perdón, ¿qué hay que corregir en el anterior que vos marcaste? Y en el otro anterior también, que voy a limpiar acá la pantalla. Esto está al cuadrado. Bien. Y creo que acá también debería pasar lo mismo. A ver.
Sí, acá también. Esto es velocidad inicial al cuadrado. O sea que acá también. Bueno. Y ahora nos tocaba averiguar la fuerza de tensión. O sea, para el punto B. Hacemos lo mismo. Ahora planteamos la segunda ley de Newton. Hacemos la suma de los vectores de las fuerzas involucradas igual a masa por vector aceleración. Ahora vemos que la tensión, esto es negativo, en X, y el peso en Y, ¿sí? Fíjense que la tensión apunta en el sentido negativo de las X, y el peso apunta en el sentido negativo de las Y. Recuerden poner este signo acá que yo no lo puse. Y fíjense que ahora la tensión apunta en el sentido de la aceleración normal, y la aceleración normal en este caso también apunta en el sentido negativo de las X, y por eso el signo negativo. ¿Sí? Y además, ustedes intuitivamente pueden saber que desde que la bola pasa por este punto y va recorriendo hacia allá, por ejemplo en este punto, el peso apunta para abajo y la aceleración tangencial también apunta para abajo. ¿Sí? En este caso la aceleración tangencial apunta así. En este caso, justo acá, la aceleración tangencial y el peso apuntan en el mismo sentido, hacia abajo. ¿Sí? Porque el peso hace que se desacelere la bola. Entonces también le pongo el signo negativo. ¿Eso lo ven? Sí, profe. Sí, se ve. Bueno. Entonces ahora sumo estos componentes para el eje X, lo mismo para el eje Y, y paso en limpio. Para X entonces me queda la tensión igual a la masa por la aceleración normal. Fíjense que ya le saqué el signo negativo, ¿sí? Porque está de este lado y de este lado. Y lo mismo para el peso. Entonces, a su vez, solo voy a necesitar la parte de la tensión, porque lo que me pedía es calcular la tensión. Yo sé que la aceleración normal tiene esta relación. Ya calculé B, conozco R, lo reemplazo por esa expresión, reemplazo los valores y la fuerza de tensión me da 9.8 newtons. Profe, ¿por qué la aceleración normal queda positiva? Acá me faltó poner un signo, no sé si lo escuchaste cuando dije. Ah, bien, sí, escuché, pero Entonces, no estaba viendo la pantalla que señaló, entonces no sabía por qué. ah, Bien, gracias. se me queda menos T por M por menos A, o sea, se me van los signos negativos. Lo mismo acá abajo, se me van esos signos negativos. Profe, una pregunta. ¿Y ahí la tensión en el punto B te da menor que la del punto A, pero porque o sea, sería la aceleración normal es diferente? Y aparte porque la tensión va en Claro, sentido opuesto, digamos. acá la tensión tiene que compensar, tiene que hacerse cargo de la aceleración normal, digamos, y contrarrestar la fuerza peso. Acá no se está contrarrestando la fuerza peso. No sé si. Acá la fuerza peso ya está haciendo su propio efecto, que es de ir deteniendo la bola. No sé si me explico. ¿No, Claro, no te convence? más o menos. Más o menos. Sí. Bueno, fíjate. En este punto justo, el peso que apunta hacia abajo está siendo contrarrestado con la tensión, que a su vez es responsable de la aceleración normal, o sea, para que la bola no se vaya para allá, vamos a decir. ¿Sí? Ah, claro, ahí lo entendí mejor. Acá ya no, acá la fuerza de tensión lo único que logra es que la bola no se vaya para allá, vamos a decir, una vez que salga disparada,
pero no está haciendo contrarrestar, o sea, no contrarresta la fuerza peso. O sea, disminuye, digamos, la fuerza de tensión. Claro, ahí está. Pensá en el efecto que vos cuando girás algo, digamos, atado a una cuerda, digamos, en qué momento vas a sentir más tensión, digamos. No, aunque sea intuitivamente, pero bueno. Claro, A ver, por último. ahí lo entendí mejor, gracias. Bueno, vale. Por último, en el ítem C pregunta, ¿cuál es la velocidad mínima de la bola en punto C para que continúe con el movimiento circular? O sea, tiene que llegar con una velocidad tal de que no se caiga acá a mitad de camino, sino que siga describiendo una velocidad. Perdón, que siga describiendo una circunferencia. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Con la segunda ley de Newton directamente, donde yo tengo que decir, acá la bola llega sin fuerza de tensión. O sea, llega de forma tal que la cuerda esta no siente tensión. De forma tal de que va a seguir el movimiento circular. O sea, tengo que igualar esta fuerza a cero. O sea, cuando haga el planteamiento de la segunda ley de Newton, y ahora fíjense que otra vez menos t en x puse acá, es menos t en y. Cuando haga el planteamiento de la segunda ley de Newton, ya no tengo componentes en x otra vez, solo componentes en y, ambas son negativas, ¿sí? Me va a quedar de esa forma, acá otra vez los signos negativos se me van. Reemplazo lo que es la aceleración normal por esta expresión. Entonces dije, tengo que llegar sin tensión en la cuerda para eso me va a determinar la velocidad, con la cual todavía va a seguir describiendo movimiento circular. Entonces, yo sé que el peso es igual a m por g, esto es m, por b al cuadrado sobre r. Lo que quiero saber es cuánto es b. O sea, este se puede ir con este. Paso el 1 metro multiplicando y la raíz. Al despejar B, lo que logro es que, lo que calculo es que la velocidad mínima para la cual esta bola sigue describiendo una circunferencia y no se cae acá a mitad de camino, o no se cae acá, digamos, es 3.13 metros sobre segundo. O sea, lo único que tienen que recordar cuando está este tipo de preguntas es que la tensión la tengo que igualar a cero. Profe, ahí tengo una duda. Sí. Tendremos que igualarla a cero, velocidad mínima. Ujú. Si fuera más grande, se caería la bola, digamos, porque no seguiría la trayectoria circular si la tensión fuera más grande. No, si si la tensión fuese más grande, seguiría la trayectoria circular. Quiere decir que la velocidad te va a dar mayor, porque vas a tener otro término sumando acá. Cuando despeje esta velocidad me va a dar más grande. Claro. ¿Y en qué caso se caería? O sea, dejaría de estar en la trayectoria circular. Si viene una velocidad menor que esta. Ahí ya no la puedo calcular de una forma, digamos. Simplemente sé que Ah, si la claro. velocidad es menor que esta, ya se va a caer a mitad de camino, digamos. La tensión va a pasar a ser negativa, pero no tiene sentido eso. Ahora, Claro. una vez que pase este punto, la tensión vuelve a existir. Ya en este punto acá al lado nada más. En este punto, ya vuelve a existir. ¿Sí? Sí, perfecto. Porque caso contrario no va a haber movimiento circular. Bueno. Y con eso creo que termina el problema 2. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Otra pregunta, digamos? Ay, ¿qué hice? Salí. Ahí está. Si nadie hace pregunta, entonces vamos al problema 3. Bueno, problema 3.
Dice, en un anuncio se asegura que una centrífuga solo ocupa 0.127 metros de espacio en una mesada, sería de laboratorio. Pero puede producir una aceleración radial, o normal sería esto, ¿sí? Una aceleración normal, de 3000 veces g, o sea, 3000 veces la aceleración de la gravedad, cuando alcanza una velocidad de 5000 RPM. ¿Sí? Calcula el radio que debe tener la centrífuga para que esta relación 5000 RPM es 3000 G, o sea, está básicamente diciendo a esta velocidad de rotación, a esa cantidad de rotaciones por minuto, alcanzo esta fuerza, o sea, 3000 veces la aceleración de la gravedad. ¿Es verosímil la afirmación del anuncio? Vamos a ver. Entonces, primero que nada, no sé si todos están familiarizados ya con la centrífuga, calculo que sí, deben haber visto uno aunque sea. El radio se determina desde el centro, o sea, el eje, hacia una distancia determinada que depende del tipo de centrífuga. Es irrelevante para el problema que vamos a resolver ahora, o no tanto, digamos, porque no es lo mismo una centrífuga que sea de rotor fijo, como son las que se ponen los tubos inclinados, que con las que son de rotor basculante, o sea, donde los tubos están enganchados en un soporte que a medida que va acelerando van cambiando de posición y pueden llegar a quedar horizontales, ¿sí? En el caso de rotor fijo, el radio normalmente tiene que ver con el radio promedio del tubo, donde queda el tubo, digamos, según este dibujo. En cambio, las que son de rotor basculante, que es cuando el tubo se puede llegar a poner horizontal, el radio se lo toma hasta el final, digamos. ¿Sí? En este caso, no vamos a entrar en esos detalles, pero vamos a resolver como que el radio es el radio del rotor, digamos. Entonces, ustedes hoy ya dijeron más en el problema 1, creo que era, que una vuelta corresponde a 2 pi radianes. Y saben que 5000 RPM significa que da 5000 vueltas, o sea, rotaciones por minuto, o sea, vueltas sobre minuto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bueno. Si yo quiero calcular omega, lo que tengo que tratar es convertir estas unidades de vueltas sobre minutos en radianes sobre segundos. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno. Entonces, ¿Esa sería la velocidad? la velocidad angular. O sea, lo primero que quiero obtener es omega. O sea, quiero saber cuánto es esa velocidad que me lo da en unidades de vueltas por minutos en omegas. ¿Sí? En omega, digo. O sea, velocidad Claro, sí. Entonces, 5000 vueltas por minuto, ¿sí? Primero la puedo transformar en vueltas por segundo. Si yo digo que un minuto son 60 segundos. Eso es como hacer una regla de 3, las relaciones que estoy haciendo ahí. Luego, a su vez, vueltas equivalen a 2 pi radianes. Entonces, la unidad vuelta, vamos a decir entre comillas unidad, se puede tachar con esta, minutos con minutos, y me va a quedar radianes sobre segundos. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, o sea que tengo que multiplicar 5000 por 2 pi dividido 60, son los números que me quedaron. Cuando hacen esa cuenta, les va a quedar aproximadamente este número, 523.6 radianes sobre segundos. Eso es omega. O sea, ahora ya tengo del dato de 5000 RPM, ¿sí?, el valor de omega. Ahora, ustedes conocen la relación entre omega y alguna aceleración. ¿A qué aceleración se está refiriendo con 3000 G? ¿La normal? La aceleración normal, ¿sí? Está diciendo que la aceleración normal es 3000 veces la aceleración de la gravedad. O sea, 3000 veces 9.81 metros sobre segundo cuadrado.
¿sí? Al hacer esa multiplicación, me está diciendo que cuando la centrífuga está rotando a 5000 RPM, la aceleración normal es 29.430 metros sobre segundos cuadrados. Imagínense la fuerza que está sintiendo una partícula ahí adentro. Nosotros tenemos en la Tierra, digamos, la aceleración de la gravedad es 9.81 y ya nos mantiene pegado a la Tierra. Esta aceleración, que la obtengo de hacer rotar algo a 5000 RPM, me indica que su aceleración, o sea, esa aceleración hace que las partículas chiquitas sientan una fuerza mucho mayor y por eso decantan, digamos, en el tubo, entre comillas. Ahora, tienen aceleración normal, tienen la velocidad angular, pueden calcular el radio con la relación aceleración normal igual a R por omega cuadrado. Recuerden que también esto es igual a V lineal, digamos, V cuadrado sobre R, que viene de reemplazar que omega, que R por omega es igual a V. ¿Sí? O sea, omega es igual a V sobre R. Cuando pongo V sobre R acá, como están los dos al cuadrado, este R se va con este cuadrado y me queda V cuadrado sobre R. Bueno, pero vamos a usar esta relación. Entonces tengo la aceleración normal de cuando está girando a 5000 RPM y cuánto equivale eso en omega, en aceleración angular. Despejo R, o sea, dividiendo este acá abajo, y reemplazo los valores que calculé, este con este, y este con este. Eso me da un radio de 0.107 metros. ¿Sí? El anuncio dice que una centrífuga ocupa 0.127 metros de espacio en una mesa. ¿Es verosímil la afirmación del anuncio? O sea, ¿es verdad? ¿O es una estafa? ¿Quién me puede decir algo? Y ahí hay que contar todo el armamentoso que tiene al costado. No, no importa eso. Vamos a tratar de ignorar eso, digamos. O sea, en teoría sí es verosímil porque es menor, que el radio que ocupa es menor y si decís que lo de afuera se puede despreciar, en teoría sí, porque es menor a 0,127 metros. Bueno, ahí Josefina dice que sí es verosímil. Ah, pará. No, porque si no, no sería, porque si no, porque 0,127 sería aproximadamente como el diámetro. Ahí está. ¿Sí? Seguida, le explicarlo más, ya que estamos. Entonces, nosotros tendríamos que, para darnos una idea de aproximadamente lo que ocupa, tendríamos que multiplicar por 2 el radio que obtuvimos. Exactamente, porque el diámetro sería el doble de esto. O sea, estaría más o menos ocupando 0.2 y pico, 0.22 metros, vamos a decir. ¿Sí? O sea, el diámetro del rotor será por lo menos 0.22 metros. ¿Lo llegan a ver? Los que no se dieron cuenta como Josefina todavía. Sí, sí. Sí, sí. O sea que por lo menos ocupa 22 centímetros, ¿no? O sea que esto es 12,7, es mentira. O sea, si era 127 metros, no. Por lo menos 0,22 metros ocupa. Para que realmente a 3000 G, perdón, a 5000 RPM obtenga una aceleración normal de 3000 G. Pero bueno, en estos problemas, o sea, esto fue una discusión que yo tuve con un compañero cuando estábamos resolviendo este problema, tiene que ver también con qué tipo de rotor es, etcétera, etcétera, digamos. Pero bueno, en este caso igual da lo mismo, como que no es posible, digamos. Bueno, y eso es para el problema 3, es todo lo que pide. ¿Alguna pregunta más sobre esto? No, profe. Sigamos. Problema 4. Esto
tiene de problema circular solamente el recorrido que hace la caja en este sector, pero es más bien de trabajo y energía. Dice, en un puesto de carga de camiones, en una oficina de correos, un paquete pequeño de 0,2 kilogramos se suelta del reposo en el punto A, o sea aquí, de una vía que forma un cuarto de círculo con radio 1.60 metros, ¿sí? Como está indicado acá. El paquete es tan pequeño relativo a dicho radio que puede tratarse como si fuese una partícula. El paquete se desliza por la vía y llega al punto B, ¿está acá? Con una rapidez o velocidad lineal de 4.8 metros sobre segundo. A partir de aquí, el paquete se desliza 3 metros sobre una superficie horizontal hasta el punto C, ¿sí? Donde se detiene. O sea, donde se detiene significa velocidad igual a 0. ¿Qué coeficiente de fricción cinética tiene la superficie horizontal? O sea, el mu dinámico. O sea, me está preguntando cuánto es el mu dinámico de esta superficie. ¿Qué plantean ustedes que podemos hacer acá? Para conocer el coeficiente de fricción en el, digamos, el movimiento rectilíneo, primero tenemos que conocer todas sus condiciones iniciales. Bueno, pero vos no necesitas, ya existe una técnica donde solo te importa el estado inicial y el final, y ya podés también relacionarlo con las fuerzas que están metidas ahí, y con eso resolvés todo. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es Claro. ese método? El teorema del ¿Podría? trabajo y energía. Exactamente. Usamos el teorema del trabajo y la energía otra vez. Sumatoria de fuerzas no conservativas igual a la variación de energía mecánica, que en este caso tenemos que tener en cuenta cinética, gravitatoria y elástica. No hay resorte, o sea que la vamos a dejar de lado. Volvemos a esta tablita. Mi punto inicial va a ser el punto B y el punto final va a ser el punto C. Ahora, ya me da el dato de con qué velocidad llega al punto B, ¿sí? 4.8 metros sobre segundo. O sea que con eso ya puedo saber cuánto es la energía cinética inicial, 2.3 joules, usando esta expresión, 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Y yo sé que en el punto C se detiene, o sea, velocidad igual a 0, energía cinética final igual a 0. Y además, si yo digo que este nivel es la altura igual a 0, no hay cambio en la energía potencial gravitatoria. Por más que no diga que es la altura igual a 0. Puedo decir que es la altura igual a 1, pero siempre están a la misma altura. ¿Sí? Entonces el delta me va a dar 0. O sea que este término también se me va. O sea, más simple que eso. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que analizar las fuerzas no conservativas. El trabajo de las fuerzas no conservativas. Y vamos a esta expresión como siempre. Yo se las repito y las repito para que les quede grabado. Vamos a mirar esto. ¿Qué fuerzas están involucradas mientras el paquete recorre de B hasta C? La normal y Bien. la fuerza de rozamiento dinámico. Muy bien, exactamente. La normal y la fuerza de rozamiento dinámico. La normal, en este caso, si yo le hago, por ejemplo, vamos a sacar esto. Si yo le hago a este, por ejemplo, la normal apunta para arriba y el peso apunta para abajo. Ahí. Y la fuerza de rozamiento apunta para atrás. No sé si llegan a ver mi dibujito. No les voy a plantear la segunda ley de Newton acá para que vean cómo es el tema de las componentes, pero ustedes saben que la normal menos el peso me da igual a 0, ¿no? O sea, masa por aceleración, aceleración igual a 0, o sea que normal menos peso igual a 0, ¿sí? ¿Sí o no? Cuando plantea las componentes en X y en Y, perdón. ¿O quieren que se los haga? Profe, disculpe, se cortó. ¿Qué dijo? Que, bueno, primero que nada, no sé si llegaste a ver cuando puse los vectorcitos de las fuerzas. Sí, sí. Sí.
Bueno, y que acá no planteo la segunda ley de Newton explícitamente, pero usted ve que la I tiene la normal y el peso nada más, y en X solo la fuerza de rozamiento, ¿sí? Si yo definí que mi sistema de referencia es así, ¿no? XY. Sí. Bueno, una vez que tenemos eso claro, sabemos que fuerza de rozamiento es de negativa, voy a planteárselo acá, fuerza de rozamiento igual a masa por menos aceleración, ¿sí? Porque ¿Sí se o está no? frenando. Exactamente. Y después tenemos con normal, que apunta para arriba, menos peso, igual a 0. Sí. ¿Sí? A mí me interesa solamente esta. ¿Sí? Solo para decir que la normal es igual al peso, en magnitud. ¿Está? Entonces, la normal va a ser 0,2 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo cuadrados, 1,962 newtons. Sin embargo, la normal está siempre a 90 grados del desplazamiento. ¿Sí? O sea que el trabajo de la fuerza normal, recuerden, coseno de 90 es igual a 0. O sea que el trabajo de la fuerza normal es igual a 0. Ahora, la fuerza de rozamiento, que se calcula como mu d por la normal, lo que yo quiero obtener es mu d, ¿sí? Mu sub d. El trabajo de la fuerza de rozamiento no lo puedo calcular todavía, porque es la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, por el coseno de 180, porque se opone al desplazamiento, ¿sí? O sea, no puedo saber su valor. Pero, gracias a este lado de la expresión del teorema del trabajo y la energía, puedo calcular cuánto vale este trabajo. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí yo solamente tengo el cambio de la energía cinética. No hay cambio de energía potencial gravitatoria ni cambio de potencial elástica. Y yo sé que la velocidad inicial era 4,8 metros sobre segundos y la final 0. ¿Sí? Profe, no entendí esa última parte. Ah, ¿Sí o no? ¿Sí o no? sería igual ¿Entendiste? a la variación de energía cinética, porque las otras Claro, me cancelan. claro. Pero fíjate que cuando distribuya, este me va a quedar con signo negativo y el otro es 0. O sea que el trabajo de la fuerza de rozamiento es menos 2,3 joules. O sea, toda la energía cinética inicial que traía la caja se perdió, vamos a decir, por la fuerza de rozamiento, por el trabajo de la fuerza de rozamiento. El negativo me está diciendo de que la fuerza de rozamiento disipó esa energía. Y en este caso se disipa como calor, vamos a decir. O sea, es un concepto conocido. Profe, ahí Sí, el menos 4,8 iría al cuadrado también. sí, señor. ¿Será que me equivoqué, che? Porque yo creo que los cálculos los hice bien, pero no me extrañaría. 4,8 al cuadrado. Cuadrado. Me parece que no, parece que está bien. Por 0,2. Profe, yo lo estoy haciendo a la par y me está dando lo mismo. Sí, está bien. Se ve que me equivoqué acá en escribirlo nada más, pero yo hice bien el cálculo en la calculadora. Da 2,3. Pero gracias por la corrección igual. Está. Entonces, ya tengo el trabajo de la fuerza de rozamiento, o sea, tengo este valor, conozco cuánto es el desplazamiento, 3 metros, ¿sí? Lo tenemos acá. Y el coseno de 180 es menos 1, o sea que puedo despejar la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Cuando despeje la fuerza de rozamiento, me debería dar 0,767 newtons. Positiva, fíjense, porque el trabajo es negativo, el coseno de 180 es menos 1, o sea que ese menos se me va con ese menos. Le paso dividiendo el 3 y ya me da la fuerza de rozamiento positiva. ¿Estamos? Es una magnitud, no me puede dar negativa. Bueno, tengo la fuerza de rozamiento, conozco la normal, solo tengo que despejar el mu dinámico. O sea, paso dividiendo este valor. Cuando despejo, me da mu dinámico
0,391. Recuerden que el mu no tiene unidades. ¿Sí? Este es Newton, se me va Newton con Newton. Profe, perdón, ¿cómo sacó la Sí. fuerza de rozamiento? De esta expresión. Ah, listo. Gracias. Perdón, la fuerza de rozamiento la saqué de esta expresión. O sea, acá averigüé cuánto es el trabajo de la fuerza de rozamiento y lo puse acá. Como conozco el desplazamiento, lo único que me queda sin saber es la fuerza de rozamiento. Listo, gracias. Bueno. Bueno, eso es para el punto A. ¿Alguna pregunta? Total, tenemos tiempo. No. No, profe, se entendió. Bueno. Y pasamos al punto B. Y eso sería lo último, che. Medio temprano. Bueno. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza de rozamiento sobre el paquete al deslizarse este por el arco circular entre A y B? ¿Sí? O sea, ¿cuánto trabajo hace la fuerza de rozamiento en este recorrido? Bueno, ¿qué sugieren? Y ahora ya conocemos la fuerza de rozamiento. O sea, seguiría siendo la misma, ¿o no? En ningún momento dijo, claro, acá debería decir como que el mu dinámico ya no es igual, o algo así, porque si no ustedes van a tender a hacer eso. No saben cuánto es el mu dinámico de la parte circular, la parte de esa, Ok. de cuarto de círculo, digamos. Pero igual podríamos usar el trabajo el teorema de trabajo y Ah, energía. sí, es que eso tienen que usar. Sí, Pues señor. repetimos lo mismo. Exactamente, o sea, otra vez, acá ya no hay potencial elástica, pero sí va a haber cambio en la potencial gravitatoria. ¿Sí? Y además, esto parte del reposo y llega con una determinada velocidad, con lo cual hay cambio en la energía cinética también. ¿Sí? Entonces, sabemos que parte del reposo en el punto A, para mi situación inicial es el punto A, parte del reposo, velocidad igual a cero, energía cinética igual a cero. Y en el punto B ya sabíamos, porque el enunciado lo dice, que llega a 4,8 metros sobre segundos, o sea que su energía cinética es 2,3 joules en el estado final. Ahora, la altura en este punto es 1,6 metros, ¿sí? Corresponde al radio. ¿Sí? O sea, este radio de acá es lo mismo que este radio acá. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si la altura inicial es 1,6 metros, o sea, esta altura de acá, vamos a tratar de dibujar igual las pichitas, ahí está. Quiere decir que la potencial gravitatoria es 3,14 joules. Acá, en el punto B, la altura es igual a 0, o sea que la potencial gravitatoria es igual a 0. Y otra vez la elástica, no hay resorte, no hay nada que se estire ni se comprima. Ahora, ya analizamos este lado de la ecuación, vamos a analizar este otro. Otra vez vamos a ver qué fuerzas están involucradas desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuáles son esas? La normal y la de rozamiento. Bueno, esas serían las no conservativas. Muy bien. Las no conservativas, claro. Y Bien. bueno, además el peso. El peso, claro, sí, pero muy bien, está bien que lo hayas dicho así. El peso también está involucrado, lo tengo que dibujar, pero no es fuerza no conservativa y si bien esto dice fuerzas en general, vamos a analizar las fuerzas no conservativas. Entonces, el peso apunta para abajo acá y apunta para abajo acá. La normal, acá hoy dijimos apunta para arriba, por el peso esto. Este es peso. La normal, acá apunta para arriba y la fuerza de rozamiento hacia atrás. Y acá, en el punto A, La normal es perpendicular a la superficie bien, así.
Y la de rozamiento es opuesta al desplazamiento, sería para Sí, arriba. justo acá es opuesto al peso, exactamente. Muy bien. ¿Estamos? Vamos a observar lo siguiente. La fuerza de rozamiento siempre se opone al desplazamiento, o sea que va a tener la componente, vamos a decir así, que va a ir ahí. Siempre tangencial. Y la normal, por ejemplo, si yo hago la caja en este punto, siempre va a apuntar en el sentido del radio, vamos a decir. O sea que siempre va a estar con coseno de 90 con respecto al desplazamiento. ¿Estamos? Puede ser más limpio acá esto. Por ejemplo, si yo hago la caja acá, la normal siempre está a 90 grados del desplazamiento. Esa sería la velocidad. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, sabiendo eso, ustedes saben otra vez que el trabajo de la fuerza normal, igual que lo que planteamos hoy, va a ser igual a 0. Y el trabajo de la fuerza de rozamiento es lo que quiero averiguar. Yo acá podría, si me dijeran que el mu d es igual al de la superficie horizontal, usar la normal por mu d, calculo la fuerza de rozamiento, ¿sí? O sea, la fuerza de rozamiento es igual a mu d por la normal. Como puedo calcular la normal, ¿sí? Ah, no, acá no. Ah, no, por ese motivo no se puede. Por más que el mu... No, perdón, hoy yo les dije mal. El problema acá es que yo no sé, lo que no puedo calcular es cuánto vale la normal en cada punto de este recorrido. O sea, acá yo sé que la normal es igual al peso, ¿sí? Porque se oponen exactamente. Pero en todos estos puntos, a medida que va recorriendo todo la normal va cambiando. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver a eso? El peso siempre apunta para abajo. Claro. Pero la normal va cambiando. O sea que por más que mi mu d sea igual al de la superficie horizontal, lo que yo no conozco, y esto está mal acá, ¿sí? Lo que yo no conozco es el valor de la normal en cada punto de este cuarto de círculo, de este arco. Entonces, lo único que yo sé es que la normal siempre va a estar a 90 grados del desplazamiento. Y por eso su trabajo va a ser igual a 0. Eso sí lo sé. El valor de la fuerza normal en cada uno de estos puntos, no puedo calcular la fuerza de rozamiento con la fórmula de mu d por la normal. Y por ese motivo tengo que usar el teorema del trabajo y la energía para sacarlo de esta parte de la ecuación. Entonces, como la fuerza normal no hace trabajo, solamente me interesa el trabajo de la fuerza de rozamiento. Esto es el delta de energía cinética, esto es el delta de potencial gravitatoria. Fíjense que la velocidad inicial es todo al cuadrado y esto es al cuadrado. La energía potencial, perdón, la velocidad inicial era igual a 0 en el punto A, 4.8 metros sobre segundos en el punto B, y la altura inicial era 1.6 metros en el punto A y 0 en el punto B. Cuando haga esos cálculos, debería verificar que hice bien el cuadrado ahí. No sé si alguien más lo está haciendo. Eso Profe, ¿puede es... repetir esta parte que medio que me perdí? ¿Cuál? ¿Cómo calculó ahí el trabajo de la fuerza de rozamiento? Usé esto, el teorema del trabajo y energía, donde hoy habíamos planteado cuál es el delta de energía cinética, planteamos cuál fue el delta de energía potencial gravitatoria, y la única fuerza no conservativa que está haciendo trabajo es la fuerza de rozamiento, ¿sí? O sea que de acá, la sumatoria, o sea, el trabajo de las fuerzas no conservativas, la única que me queda es la de fuerza de rozamiento, ¿sí?
Después, Claro. este delta energía cinética es este de acá. Y este delta energía potencial gravitatoria es este de acá. Genial, ahora sí. Muchas gracias. ¿Alguien calculó si da el mismo valor? Sí, profe, da lo mismo. Da lo mismo. Entonces quiere decir que me olvidé poner los cuadrados nada más ahí. O sea, el cuadrado acá sería. Pero el cálculo lo hice bien en la calculadora. Entonces, de esa forma, puedo calcular, simplemente teniendo en cuenta el estado inicial y final, cuánto es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y creo que eso es todo, ¿sí? Y eso es todo. Entonces, no sé quién había dicho algo sobre, no, creo que nadie dijo eso hoy, sobre usar ecuaciones de movimiento. En este caso no se podría, porque la fuerza de normal no me lo permitiría, digamos, porque va cambiando a medida que va avanzando. En este caso hay que usar Profe. una serie. Sí, Perdón, ¿puede explicar de nuevo lo que le explicó a Lucas de la fuerza de rozamiento? O sea, solo eh, nos quedaría el trabajo de la fuerza de rozamiento porque el de la normal nos da 0. claro. Sí, es eso Vale. básicamente. O sea, te da 0 porque la normal, por más que no pueda determinar su valor, o sea que esto está mal, la expresión que puse acá, porque la normal no es igual al peso en todos los puntos, solamente en el punto B, y del punto B hasta el C, digamos, ahí sí se confirma eso, pero desde A hasta justo antes de B, la normal no es exactamente igual al peso. O sea que este valor está mal. Por más que yo no pueda calcular la magnitud de la fuerza normal, lo que yo sí sé es que el trabajo de la fuerza normal es igual a 0, porque durante todo este recorrido, y también durante todo este recorrido, el desplazamiento y la normal forman un ángulo de 90 grados. Entonces eso sí lo sé. Entonces cuando haga la sumatoria del trabajo de las fuerzas no conservativas, me va a quedar el trabajo de la fuerza de rozamiento más el trabajo de la fuerza normal, o sea, el trabajo de la fuerza de rozamiento más 0. Pero solamente me queda de este lado. Me olvido de la fuerza normal. Y de este otro lado tengo el delta de energía cinética y el delta de energía potencial gravitatoria. O sea, un medio de la masa por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado más m por g por altura final menos altura inicial. Y si se hacen la cuenta, les da menos 0.84 joules. ¿Sí? Se tiene que confirmar el signo negativo. Y, bueno, ¿más preguntas? Terminamos medio temprano. No, ¿Ah? profe, se reentendió. Bueno, Profe, ¿hay alguna excepción donde el trabajo de la normal no sea igual a 0? buena pregunta. No que hayamos puesto problemas nosotros, pero supongo que mientras algo se esté desplazando en una superficie y ese cuerpo esté apoyado, el trabajo de la normal siempre va a ser 0 porque va a estar a 90 grados, digamos. Claro, Pero creo que, a ver, si lo pienso, me parece que siempre es igual a 0, pero claro, porque si no, o sea, no habría normal, porque claro, el si no está cuerpo siempre que apoyado, está apoyado va a haber normal y la normal siempre va a ser a 90. perpendicular al desplazamiento. Exacto, sí, Ah, exacto, bien. sí, entonces debería ser siempre, sí. La verdad que no me lo había preguntado. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Puede ser de este o problemas anteriores también. Profe, acá en este caso podríamos llegar hasta despejar cuál es la fuerza normal, pero no habría forma de saber el mu, porque, perdón, la fuerza Despejar. normal no, la fuerza de rozamiento con Sí, sí, sí. esa ecuación, pero no podríamos saber cuál es el mu dinámico, digamos. A ver, o sea, si yo sé el trabajo de la fuerza de rozamiento, Claro, el L yo lo puedo calcular como un cuarto de circunferencia. O sea, en 2 sí, pi por R, sé cuánto es el perímetro completo, digamos. Si lo divido por 4, sería el L. ¿Sí? claro. Entonces ahí sabría cuánto es L. Podría saber entonces cuánto es la fuerza de rozamiento. Si yo asumo que el mu dinámico es el mismo,
voy a obtener una normal, pero yo no sé si es una normal promedio lo que estoy obteniendo ahí. Claro, O sea, de la definición de fuerza de rozamiento igual a mu dinámico por n. Si yo uso el mismo mu dinámico que determinamos hoy que era 0,38, una cosa así, y uso la fuerza de rozamiento que saco de acá, podría sacar una normal, que es un valor que no sé muy bien qué significado tiene. claro, claro. No lo pensé tampoco eso. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Si los que no tienen preguntas o ya se tienen que ir, pueden ir saliendo, ¿sí? No hay problema. Profe, yo tengo una consulta que no sé si usted me la podrá contestar. No sé si hablaron entre el equipo de docentes. Ajá. Nosotros no terminamos de ver el movimiento armónico, o sea, ni siquiera lo empezamos a ver. No Ajá, sabes si con me Nieves. va a reprogramar, o sea, porque no, en esta guía no hay ejercicios de ese tema. No, O sea, ¿serían la semana que viene los ejercicios de ese tema cuando los lleguemos a dar? O... déjame ver rápidamente. Me parece que Nieves había dicho que directamente no había ejercicios de... No, no hay ejercicio de movimiento armónico porque No hay, dice que es no muy hay un complicado coloquio, o algo pero hay así. ejercicio. No hay un coloquio, pero sí hay ejercicio, ¿está bien? Ah, Pero claro. no se van a entrar solo en la parte de teoría. Física 1. Acá ustedes van a... Yo veo más cosas de las que ven ustedes en el entorno, pero yo más o menos sé dónde están las cosas. O sea, hasta errores, cinemática, dinámica, trabajo de energía, movimiento circular, oscilaciones y más. O sea, déjenme ver en la guía de coloquio completa. Claro, acá no hay nada de un movimiento armónico simple en los problemas propuestos. Pero ustedes sí tienen la parte teórica. No sé si acá habrá algunos problemas para resolver. Hay ejemplos, como nos pone Nieves siempre al final. El tema es que, claro, todavía no llegamos a darlos. Entonces, Claro, no, porque ella decidió reforzar la parte de movimiento circular, me parece. No, acá no hay. No. no, y ejemplos tampoco hay en este apunte. Me pa- Ujú. Lo que vamos a hacer, me parece, es cuando veamos movimiento rotacional y equilibrio, o sea, todos los conceptos de torque y demás, ahí es donde también tocamos mucho sobre el movimiento armónico simple. ¿Sí? Y acá también en rotación de un cuerpo rígido. Ok, Eh, profe. pero bueno, no hay una guía de coloquio explícita de movimiento armónico simple. Pero les recomiendo que lean los puntecitos. Y si pueden reforzar con un libro, mejor todavía. Bueno, ¿más Bueno, preguntas? profe, yo me retiro. Muchas gracias. Muchísimas Bueno, gracias. Nos vemos, profe. adiós, Adiós. adiós. Chao, profe, Chao, profe, gracias. gracias. Chao, chao.